Muy buenas noches, bienvenidos amigos de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social junto a ustedes. Vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 504 y como siempre decimos temas que hacen a la actualidad. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de economía y bueno, y de cifras que se han dado a conocer realmente que en muchos casos seguramente no lo esperaban. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, comenzamos el programa el día de hoy con parte de la conferencia de prensa que hizo el presidente Mauricio Macri, donde dio a conocer el índice de pobreza. El primer comentario que tenemos que hacer relacionado con el índice de pobreza es el siguiente. También, ustedes saben que hubo un paro de ATE y los docentes, donde uno de los reclamos es la reapertura de paritarias. A ver, reapertura de paritarias significa estamos de 10 a 12 puntos por debajo de la inflación, por lo cual si no recuperamos, o las escalas más bajas de los trabajadores del Estado no recuperan ese 10-12% por debajo de la inflación, también se van a incrementar los nuevos pobres. Y por eso yo trato de ver y de tomarlo partiéndome o parándonos en el medio, sí, ni en contra ni a favor del gobierno actual, pero ¿qué es lo que dijo el presidente Mauricio Macri? Pobreza cero en 4 años, es obvio que no se va a alcanzar. Y esto formó parte de la campaña presidencial, junto a la no retención de impuestos a las ganancias, junto a la no devaluación y un conjunto de promesas que, no se cumplieron. Y esto está afectando a la gente y también se lo ve al gobierno preocupado, porque no es es paradojal o no es paradojal, como querramos verlo, de donde nos paremos, que el día domingo ya tenían este indicador y van a salir a hacer el timbreo. Pero yo lo que diría es lo siguiente. Primero, porque van a salir de un lado y del otro diciendo, no, teníamos el 6 y ahora tenemos el 32. Eso van a decir los referentes del gobierno anterior. Los referentes del gobierno actual van a decir la pesada herencia recibida. Y en definitiva, ustedes que están en el medio dicen, ¿dónde me paro? Ustedes se tienen que parar tomando un mismo indicador y viendo el índice evolutivo o involutivo de ese indicador. Por ejemplo, el de la UCA. La Universidad Católica fue muy duro contra el gobierno anterior criticó muchísimo, pero sin embargo la Universidad Católica en el primer trimestre ya detectó 1.400.000 nuevos pobres, que no es un dato menor. Y de alguna manera también hay indicadores que ustedes saben que el observatorio de la Universidad Católica Argentina se financia con sponsor. Y parece que algunos sponsors recibieron presión del gobierno para no seguir apoyando el observatorio de la UCA, porque para hacer esas mediciones hay equipos muy importantes que realizan las mismas. Pero Luis, si te parece, ¿por qué no les comentás a todos los televidentes cuál fue el indicador que dio Mauricio Macri en materia de pobreza? Bueno, conferencia de prensa del presidente junto a Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. El indicador, igual, más allá de que haya otros valores que se manejen por allí, estos son del INDEC, 32,2% de pobreza en la República Argentina y un 6% de indigencia. Es un valor fuerte, preocupante, de herencia recibida o de contribución de la herencia actual que estamos transitando, pero bueno, la realidad es esta, un 32,2% de pobreza en la República Argentina es un número tremendo, terrible, y para preocuparse, por más que uno trate de, obviamente, decir, le ponemos un paño frío, como dice Gustavo, pero es preocupante, es elevadísimo el valor. Bueno, también ustedes saben que el gobierno hace mucho hincapié en derrotar la inflación. Parece que el principal problema es la inflación. No nos cabe la menor duda. A ver, la inflación es algo que en las carreras económicas, pérdida del poder adquisitivo, de la moneda, o sea, pérdida del poder de compra, alza sistemática y sostenida del precio, perfecto. Se criticó la inflación del gobierno anterior, lo cual nosotros también de este programa lo criticamos. Pero sin embargo, la inflación per se, tenemos que relacionarlo con pobreza, con trabajo, con otros indicadores, porque volvemos al tema de lo que llaman puja salarial o puja redistributiva. Lo que quiere el trabajador es mantener su poder adquisitivo. Entonces, que se paren desde el gobierno diciendo estamos derrotando la inflación a costa de la pérdida del poder adquisitivo, de los salarios de los trabajadores. Este tema de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores también ha generado, porque viste que lo comentamos en otro programa, el secretario general de la bancaria, y me refiero a Palazzo, Palazzo dijo que hay 500.000 cuentas sueldos menos.
Entonces usted dice, no, 500.000 trabajadores menos, no. Pero sin embargo, debe haber despidos, tenemos que tener el indicador, algunos dicen entre 150.000 y 200.000 despidos, y otros dicen que 300.000 entrarán al trabajo informal. Incorporarse al trabajo informal también son indicadores de pobreza. Fíjate, Gustavo, ¿no? El sector bancario, que es un sector, obviamente, donde se manejan importantes recursos y donde los empleados tienen unos honorarios determinados, tal vez de otros sectores. Bueno, el día de hoy y el día de mañana van a realizar jornadas de paro en las 2 últimas horas de no atención al público, porque también solicitan esta reapertura de paritarias debido, bueno, a lo que consideran la regularización que se tiene que hacer en el sector. Y no solamente el sector bancario, hablamos muchísimos sectores que están solicitando la reapertura de paritarias, que este puede ser el gran punto o gran tema que pueda llevar a un paro nacional hacia mediados del mes de octubre. Este es uno de los kits más importantes, por lo menos, que se maneja dentro del mundo del sindicalismo. Bueno, muy bien, ya planteado este tema, vamos a abordar distintos temas en el programa del día de hoy. Está Héctor Polino, ustedes lo conocen, Héctor Polino, pero no va a hablar porque mientras que el gobierno nos dice que la inflación está bajando, la están derrotando y van a salir a timbrear que la inflación la están dominando, Héctor Polino nos va a contar que la inflación, y me refiero a la canasta básica alimentaria, señores, lo que todo nos preocupa, está aumentando. Obviamente, el que tiene mayor nivel de ingresos, de pronto le representa menos la carne sobre el total. Eventualmente reducirá la frecuencia de los asados. Pero aquellos que están en el decil más bajo o en los deciles más bajos, directamente comen muy poca carne o no comen carne. Y vamos a indicadores macro, cayó el consumo de la carne. Entonces uno dice, bueno, ya que en este programa, en el segundo bloque, abordamos temas médicos, seguro que creció los productos sustitutos, las carnes blancas, el pollo. Claro. ¿Qué pasó? No creció. Seguro que creció la venta de pescado como sustitutos. No creció. Todos son indicadores que cayeron. Por eso vamos a preguntar a Héctor Polino hacia dónde, fíjense, Héctor Polino, representante de un organismo que defiende los derechos de los consumidores, vamos a terminar con la canasta básica alimentaria, ¿no? Cómo van sustituyendo los componentes de la canasta básica y lo cual genera preocupación, ¿no? Fíjate esto, Gustavo, cortito nada más. El gobierno nacional lanzó una campaña que la hemos compartido en estos últimos días en nuestro departamento de noticias, que tiene que ver con concientizar a la población de comprar lo justo para consumir eso, que sea lo justo, no comprar de más para que no se te va a tirar y que esto no le genere mayores gastos. Hay un trasfondo muy importante, es decir, comprar lo que se necesita. Comprar lo justo. Claro. En épocas inflacionarias no es un buen consejo. Por eso, obviamente, estoy hablando de los productos no perecederos. Si vos estás previendo la suba de determinados productos, lo que hace el público en general, no el consumidor. Los empresarios, todo el que puede comprar, lo que hace es tenencia. Obviamente, si no tiene disponible, porque no tiene trabajo, no va a comprar nada y no va a estoquear nada, ¿no? Bueno, es como también reciclar la comida de lo que comiste ayer a la noche y sobró. Bueno, fíjate qué podés hacer al día siguiente. Es una de las políticas también que va implementando a través de este programa del gobierno. Si son este tipo de programas, obviamente que preocupa porque tenemos que mejorar. O sea, la propuesta era para mejorar nuestra calidad de vida y esto que está diciendo Luis, yo todavía no lo vi, pero puede ser que ocurra porque van tirando. Hay distintos creativos. Ustedes saben, cuando tienen este tipo de campañas comunicacionales, y por eso vamos a recordar en este programa que tenemos 8 años. ¿Dijiste programa número cuánto? 504, vamos 504, para... 8 años. Uno de los columnistas que hoy nos está mirando desde el cielo era Rick Duró. Nuestro amigo Rick Duró, filósofo, periodista, y él hablaba mucho del fotoperiodismo. Esto lo hacía mucho antes que el gobierno actual de Cambiemos, trabajando con el tema de las fotos, ¿sí? Acuérdense la foto en el Central Park con su esposa Juliana Aguada, el Piquito antes de dar el discurso con Juliana Aguada y Mauricio Macri en la línea 502, que después todo el mundo se enteró que era un fotomontaje, ¿no es cierto? Pero todo esto a través de la comunicación visual y cómo a través del mundo de las imágenes se busca transmitirle tranquilidad a la población. Hasta que un momento la población dice, bueno, ya nos damos cuenta que no coincide lo que estás comunicando con la realidad, ¿no? Qué lindo hubiese sido que realmente se hubiese tomado un colectivo, ¿no?
Bueno, pero es otro tema. Qué lindo, es otro sí, tema. sí. Quiero hacer una defensa del concepto. Esto es marketing político, ¿no? Critican al marketing político, no. El marketing lo conocen todos ustedes. A ver, si yo le pregunto, ¿recuerdan alguna gaseosa? Sí, te van a decir la marca. Quiere decir que la marca líder hizo una campaña muy buena y vos tenés satisfacción y repetís el consumo de esa gaseosa. O si querés, del producto que sea, el buen vino, lo que te guste a vos. Pero ¿qué significa? Que hay una simbiosis en el sentido que quien te propuso algo a través de un mensaje publicitario cumplió con las expectativas. Pero cuando te dice con un mensaje publicitario que viajamos en colectivo y contratan a algunos pobres para decir que estoy con los pobres, eso se llama publicidad engañosa. No es marketing político, es publicidad engañosa. Creo yo, le tenemos que preguntar a algún abogado, que está penada por la ley la publicidad engañosa. Pero bueno, seguimos presentando a los invitados porque vamos a hablar de muchos temas de salud. Ahora viene el veranito, salimos a trotar, salimos a hacer algún tipo de actividad. A mí yo ya le dije al doctor acá, Guillermo Benazar, ¿no es cierto? Estamos con Guillermo Benazar, él es Sí. reumatólogo, jefe de residentes del Hospital Rivadavia. Vamos a hablar de la artrosis. Claro, por eso, entonces, ¿me duele la rodilla? ¿Es artrosis o no? La artrosis es para los de 20 años, 30, 40, 60. ¿Cómo es este tema de la artrosis? Y de alguna manera todo el mundo dice, tengo reuma. ¿Qué tiene que ver el reuma con la artrosis? Nos va a aclarar el doctor Guillermo Benazar. Y otro de los temas muy importante, que también nos decía fuera de cámara, que existió toda la vida, pero hoy está, como podemos decir, comunicado, concientizado a toda la población, el tema de bullying, ¿sí? El tema de bullying, algo tan sensible, porque, a ver, siempre existió en el colegio. Yo me acuerdo cuando era muy chico, además, cuando tomaban de punto un chico, iban todos ahí, ¿sí? Que yo considero una actitud cobarde, todos contra uno, porque en definitiva, el más indefenso. Bueno, ¿cómo se aborda el bullying en los distintos estamentos? En la familia, en el colegio, en la casa, cómo se prepara la gente, si hay concientización sobre los temas de bullying. Y yo también le quisiera preguntar al doctor Bulacio si de alguna manera los padres pueden detectar que algún hijo es víctima o no es víctima de bullying, ¿no? Bueno, y si se puede prevenir. A ver si se existe. puede prevenir. Se puede prevenir. Vamos a ver, tantas preguntas. Sí, que obviamente ¿no? Es un intangible donde de alguna manera hay unas líneas que son difusas, pero puede ser que existan señales de alerta temprana que nos permitan detectar. Y ahora sí, vamos a las instituciones que nos auspician. Exactamente, pero previo vías rápido de comunicación para que puedas contactarte con nosotros, preguntas, dudas, inquietudes, todo lo que quieras realizar y formular a nuestros invitados el día de hoy, proyectofederal@gmail.com. Bueno, muy bien, y también tenemos la línea de WhatsApp 116-136-7550. Y también si quieren contactarse directamente, lo tenemos ahí la otra línea, sí, 116-137-2247. Pero como mucha gente, pues este programa se ve mucho en el interior del país, realmente cada vez más es la gente que se contacta, les recomendamos la línea de WhatsApp, que la repito nuevamente, 116-136-7550. Ahora sí, momento de conocer las instituciones que nos auspician y luego de lleno la emisión 504 de Proyecto Federal. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, y seguimos nosotros en Proyecto Federal.
Héctor Polino es un gran referente. Un referente de, bueno, justamente de los consumidores, pertenece y es justamente titular de Consumidores Libres. Héctor, queremos darle las buenas noches y muchas gracias por venir. Gracias por la invitación, buenas noches. Héctor, lo primero que nos llama la atención, o quisiera saber, tengo mucha gente que participó de la audiencia pública, pero quiero ver, ¿cómo podemos decir? Tu feeling, la respuesta tuya, qué es lo que pasó, cómo viste la posición del gobierno nacional y se sensibilizaron o no, o se concientizaron o no de todos los reclamos existentes. Bueno, la audiencia pública, primero, se desalentó al máximo la participación ciudadana. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Las medidas de seguridad fueron extraordinarias. A varias cuadras de la redonda donde se desarrollaba la audiencia, en el barrio de La Boca, en la usina del Arte, estaba todo el tránsito cortado. Solamente podían ingresar aquellos usuarios y oradores que previamente se habían inscrito en el Enargás. Cualquier ciudadano común que quería ir a la convocatoria, sea del viernes, sábado y domingo, no podía ingresar. O sea, dejó de ser pública entonces. Tenía que estar inscripto previamente. Las solicitadas previas que se publicaron en los diarios, que eran solicitadas muy pequeñas, decía que para inscribirse había que ir al local del Enargás, calle Suipacha 616, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. Un ciudadano que vivía lejos del centro de la ciudad, en el conurbano bonaerense, por supuesto, no podía inscribirse. Eso por un lado, se desalentó, reitero, al máximo la participación ciudadana, poniendo todo tipo de obstáculos. En cuanto a la audiencia en sí mismo, los que estuvimos inscriptos pudimos hablar con absoluta libertad. Se respetó a rajatabla el tiempo asignado previamente. Por ejemplo, yo pude hablar 10 minutos porque a las entidades de defensa de los consumidores se le asignó 10 minutos. Y eso se respetó estrictamente. Un hecho digno de ser destacado como positivo es que el ministro de Energía de la Nación, el ingeniero Aranguren, siguió desde un palco todas las deliberaciones durante los 3 días. Eso es muy positivo porque yo espero que haya escuchado y tomado debida nota de todo lo que se dijo. ¿Te puedo interrumpir? ¿Sí, cómo no? En materia de comunicación hay técnica de escucha, ¿no? Hay que ver si hubo escucha activa en el sentido que el cuerpo y la mente estén presentes en la audiencia, ¿no? Bueno. El cuerpo estuvo presente, ahora vamos a ver qué es lo que pasa a futuro si la mente estuvo presente en la audiencia pública. Claro, bueno, eso yo no lo puedo saber, pero lo que sí el ministro tuvo posibilidades de escuchar, que salvo los representantes de las empresas y salvo 3 diputados nacionales del sector político Cambiemos, todos los demás que hemos hecho uso de la palabra durante los 3 días, sean defensores del pueblo de distintas provincias, municipios, etcétera, sean representantes de distintas organizaciones sociales, todos, absolutamente todos, cuestionamos primero el tarifazo del 200%. Primero comenzó siendo del 800%. Sí, después se bajó al 400%. 400% en función del consumo en el bimestre actual. No tuvieron en cuenta las bajas temperaturas que tuvimos, que fueron las más bajas de las últimas décadas. Frente a nuestras críticas tuvieron que modificarla y establecieron el 400% en función del mismo periodo del año anterior, con lo cual estaban, en lugar de decir, estaban incentivando a que dejes prendido la hornalla porque total vas a pagar de acuerdo al año anterior. Este aumento fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llevaron a la audiencia la propuesta del 200%. ¿En qué coincidimos? Por ejemplo, yo sostuve que el aumento no puede exceder el porcentaje de aumento que tuvieron los trabajadores
en las convenciones colectivas de trabajo. Ahí tenés un indicador muy bueno. Que fue entre el 30 y el 35%. El aumento que tuvieron los jubilados, 15% en marzo, 14,16% ahora en septiembre, no supera el 30%. De modo que ese es el aumento razonable y que coincide con los términos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué dijo la Corte? Los aumentos tienen que ser progresivos, tienen que ser razonables, tienen que ser transparentes. Guardar una relación con los ingresos de la gente. Claro, porque agregó, si los aumentos fuesen excesivos, se puede producir el efecto contrario que el que se quiere perseguir con el aumento, que es aumentar la recaudación de las empresas. Si el aumento es excesivo, aumenta la incobrabilidad y en consecuencia disminuye la cantidad de dinero, Héctor, que ingresan las empresas. A ver, recién decíamos, ¿no?, que se dio a conocer este índice de pobreza del INDEC, que lo anunciaba, 32,2% y 100% de indigencia. Si sumamos los dos, estamos en un 38%, más o menos por ahí, según el gobierno. Ahora, ¿no se tendría que haber conocido previamente estos datos para después ir a lo que sería la aplicabilidad en las tarifas? Estamos hablando de cuántos millones entre pobres e indigentes en la Argentina, según los datos del gobierno. Bueno, 1 de cada 3 personas es pobre. Bien. 1 de cada 3 trabajadores hoy está desocupado. Y 1 de cada 3 trabajadores, los que están ocupados, 1 está en el mercado informal. La pobreza aumentó entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 29 al 34,5%. Coincide más o menos con el dato que dio el presidente. ¿Qué significa? 1.400.000 nuevos pobres, 350.000 nuevos indigentes. Ahora, el gobierno puede decir, para este sector existe la tarifa social, es cierto, pero una de las cuestiones que cuestionamos en la audiencia pública son los requisitos que se establecen para acceder a la tarifa social. A ver, repasemos un poco para la gente que nos ve en el interior del país. Casualmente Argentinísima Satelital tiene esta característica de federal. ¿Cuáles serían así en términos generales? Y las limitaciones que se establecen es, por ejemplo, un usuario que tiene un automóvil con una antigüedad menor a 15 años queda excluido. Un discapacitado puede tener un automóvil de 14 años y 9 meses. Un trabajador puede tener un automóvil de 14 y ganar el haber mínimo. Según la FIP, un auto que tiene más de 10 años está totalmente amortizado, tiene valor residual cero. Bueno, acá le exige, dicen, si es menor a 15 años, queda excluido. Dice, una persona que es titular de 2 unidades, de 2 propiedades. No dice la cantidad de metros cuadrados, no dice del valor, ni nada. Se ha dado el caso de trabajadores que tienen un pequeño departamento y una baulera. La baulera tiene otra escritura, ¿cierto? Claro. Son 2 propiedades. Señores, si ustedes tienen baulera, son ricos porque tienen 2 propiedades. Quedan excluidos. Entonces nosotros dijimos que hay que eliminar estas restricciones. Y además, como se exige hacer 3 trámites, un trámite para la tarifa social para el agua, otro para la energía eléctrica y otro para el gas, se abruma al usuario con distintos trámites. Además que duran un año. Es decir, que antes del vencimiento del año hay que volver a reiterar los 3 trámites. Dijimos, con un certificado de tarifa social, es decir, que reúne las condiciones, ese certificado lo presenta en las 3 empresas y con eso cumple el requisito. Y además dijimos, el 500% de aumento a las pymes, a los comentemos clubes, ese tema, el fallo del doctor Vaca Narvaja en la provincia de Córdoba, que de alguna manera, bueno, depende de donde esté parado cada uno, dicen, bueno, el fallo fue político porque tiene parentesco con la expresidenta de la Nación. Dejando de lado ese tema, hay una preocupación de las pymes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el tema de las pymes no fue incluido en la audiencia
pública que se llevó a cabo, porque la Corte se pronunció sobre la tarifa residencial. Pero no obstante, en la audiencia se habló, y mucho, sobre el 500% de aumento a las pymes, a los clubes de barrio, a las cooperativas, a las empresas recuperadas. Yo espero que hayan tomado debida nota, porque hay muchas empresas que van a cerrar, que no pueden pagar el tarifazo del 500% de aumento. Hay un dato, Héctor, que se dio a conocer estos días, que entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, en estos últimos meses cerraron 3.200 comercios. ¿Tienen algún dato ustedes al respecto? No, no tenemos el dato de los comercios, pero sí tenemos el dato de cómo disminuyó las ventas. Sí, los que compran en los comercios. Por ejemplo, en gastronomía hubo una reducción del 3%. En indumentaria, 8%. En carne vacuna, 7,7%. Alimentos, bebidas, cosméticos y artículos de limpieza, 4%. Electrodomésticos y artículos de tecnología, 12%. Construcción, en cuanto al despacho de cemento, 14,2%. Es decir, ha habido una disminución muy importante. Y estos son datos que publicó La Nación hace pocas horas. Héctor, disculpa, un segundito. Hagamos un repaso porque ustedes tienen indicadores y el tiempo siempre es tirano en televisión. Canasta básica total, dio 12.900, 13.000 pesos. Canasta básica alimentaria, 6.000 pesos. Sin embargo, ustedes en la canasta básica total me hicieron una observación, porque ahí incluye quien es propietario. La canasta básica total de 13.000 a quien no es propietario sube, ¿no es cierto? Claro, sube el valor del alquiler. Aproximadamente 16.000. Y el valor del alquiler de un departamento pequeño está a 4 o 5.000 pesos. Eso hay que agregárselo. Y ahora vamos a la canasta, o sea, hablando de la canasta básica alimentaria, porque en la apertura del programa hicimos el comentario, los alimentos siguen subiendo y ustedes tienen indicadores de la canasta de índice de los alimentos. Desde hace 20 años que están trabajando ustedes ese tiempo. Consumidores Libres viene haciendo un relevamiento de precios de 38 artículos en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre medimos las mismas marcas, las mismas categorías, los mismos supermercados, los mismos comercios, porque hay una enorme dispersión de precios. El mismo artículo, el mismo barrio, uno va a un negocio distinto y se encuentra con precios diferentes. Por eso que la comparación hay que hacerlo siempre con los mismos homogénea, tiene una base homogénea. Bueno, por ejemplo, en el mes de septiembre, de esos 38 artículos, 18 subieron de precio, 15 bajaron, 5 se mantuvieron sin variación, pero el promedio nos dio un aumento del 1,36% en 15 días. Y el acumulado... Estamos hablando de septiembre. 15 días de septiembre. Que si los comparamos, por ejemplo, con todo el mes de agosto, en todo el mes de agosto fue 1,95. Claro. Cuando dicen que hay una desaceleración... No, que la derrotaron a la inflación directa. Que hay un aumento de la recesión. Entonces hay algunos artículos que bajó el consumo y la venta, pero no los artículos de la canasta básica de alimentos. Aquí, a pesar que bajó el consumo, los precios siguieron subiendo. Y fíjense ustedes, todo agosto 1,95. 15 días de septiembre 1,36. Quiere decir que septiembre el gobierno va a ser la más... baja de la... Yo tengo julio 2,30. El promedio, no, sacan el promedio total, pero sacan el promedio total. Pero el problema es el promedio total, son ponderaciones y ponderaciones que le conviene a ellos, no al más necesitado. Y además, fíjense, 1 de enero, 15 de septiembre, 29,96%. Casi un 30%. Si lo proyectamos a diciembre... O sea, esa no es la... Discúlpeme, en términos de comunicación política que hacen todos los gobiernos, pero este gobierno. O sea, el 29, ¿cuánto dijo? 96, casi el 30%. Bueno, ese 30% no es la herencia recibida.
No, esto es producto de la devaluación del peso, de la quita o reducción de retenciones a productos agropecuarios. Y además, que subieron los insumos. si bien se prorrogó la política de precios cuidados, están totalmente descuidados porque no hay controles. Hoy la mayoría de los 500 artículos que están en esta última renovación, hasta el 6 de enero del año próximo hay 530. Cuando usted va a un supermercado, la inmensa mayoría no están. Héctor. Y no hay sanciones para los supermercados que no tienen la totalidad de los artículos. Vamos a ir a un corte muy chiquitito, Héctor. Hacemos un cierre después. Ya venimos con ustedes, ya no? venimos. Pausa, ya venimos.